Buenas tardes para todos. Yo soy el doctor Efraín Sánchez, neumólogo, director del Centro de Investigación Respiratoria CIR. Les doy las gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra habitual charla dirigida a nuestros pacientes, a la comunidad, que en este mes vamos a tocar un tema muy interesante, un tema muy de actualidad, que es el uso de los vapeadores, de los cigarrillos electrónicos, que es muy común en la actualidad ver a mucha gente utilizándolos, y yo les voy a hablar en los próximos minutos sobre todos los efectos dañinos que pueden tener este tipo de dispositivos en nuestra salud respiratoria. Voy a proceder a compartir mi pantalla y vamos a hablar sobre el vapeo, una moda que puede ser letal. Cuando hablamos de vapeo, cuando hablamos de cigarrillos electrónicos, tenemos la particularidad o tenemos la eh, punto de que hay toda una moda en la actualidad con referencia al uso de estos dispositivos, y toda una teoría de la gente dice que no son dañinos, que son inocuos, y que por eso lo usan, ¿no? Entonces nos surge la primera gran pregunta que pretendo responder en esta charla, o la gran pregunta, ¿no? ¿Vapear puede ser dañino? Y la respuesta es sí. ¿Qué es el cigarrillo electrónico o para qué sirve? Bueno, sirve para consumir, inhalar en forma de vapor, generar toda una nube de vapor de sustancias eh, que inicialmente se planteó que el paciente puede dejar de fumar con estos dispositivos. No contiene tabaco, pero ya hay información que puede tener sustancias que dañen nuestra salud respiratoria y en general la salud en general, ¿no? Y lo más importante acá es que pueden tener nicotina. Y si recordamos, la nicotina es la sustancia que hace que la gente sea adicta o dependiente al cigarrillo, lo cual es un mensaje muy peligroso, ¿sí? Si detallamos, el cigarrillo electrónico tiene un material absorbente, por acá sale el humo, tiene una boquilla o un cartucho, y tiene un dispositivo que es un atomizador, que es el que va a permitir eh, calentar esta sustancia, ¿sí? La sustancia que le vamos a colocar o el saborizante que se le coloca, y ese calentador hace que se genere todo un vapor de agua, y al producir ese vapor se calienta una luz que tiene acá. Por supuesto que hay diferentes modelos, ya yo se los voy a mencionar, y son diferentes en su composición, evidentemente, a un cigarrillo convencional. Eh, no tiene tabaco, no tiene monóxido de carbono, no tiene alquitrán, no tiene ceniza, pero sí tiene nicotina. Entonces ya por aquí es un primer mensaje. Tiene nicotina y otras sustancias, por lo cual la nicotina es algo que debemos recordar, que es lo que nos hace dependientes al cigarrillo. El cigarrillo convencional versus los cigarrillos electrónicos. ¿Es lo mismo? ¿Es una moda? ¿Por qué lo usan tanto los jóvenes? Resulta que sí, que vemos con preocupación que muchos chicos de secundario, inclusive de este colegio y comenzando la universidad, están usando los cigarrillos electrónicos. Ya vamos a ver por qué lo usan y ya vamos a ver qué saben estas personas y en general qué se sabe sobre los cigarrillos electrónicos. Hay varios tipos de cigarrillos electrónicos. Hay una pipa que funciona como una pipa electrónica. Hay otros cigarrillos convencionales con una forma cilíndrica que se parece al cigarrillo convencional. Hay otros que tienen tanque, donde uno puede depositar sustancias saborizantes o algún otro tipo de sustancias para inhalar. Hay otros que son de gran tamaño, otros que son de mediano tamaño. Hay unos que son descartables, como los vemos acá, y hay otros que son hasta recargables. Si los vemos por generaciones, vemos de una primera generación, que eran los descartables, y ya se ha ido modernizando hasta parecer una memoria USB, un pendrive, un iPod muy pequeño,
precargables y recargables. O sea, ya prácticamente usted compra un solo dispositivo y lo puede ir recargando y cada vez que lo quiera utilizar. Pero otra gran pregunta que tenemos, ¿qué sustancias tienen los cigarrillos electrónicos y vapeadores? ¿Qué hay en ese humo? ¿Qué hay en ese vapor que el sujeto produce con el cigarrillo y que se inhala? Primero, nicotina. Peligroso porque ya nos dice por aquí que la persona se puede volver adicta al uso de estos cigarrillos electrónicos. Compuestos orgánicos volátiles, ya hablar de esto. Partículas ultrafinas. Esas partículas ultrafinas llegan a los pulmones en forma de aerosol. Ese vapor no es vapor de agua como el que produce el agua cuando se calienta. No, esto es unas partículas ultrafinas que llegan hacia la vía respiratoria. Sustancias químicas que pueden producir cáncer, ya les vamos a hablar de esto. Y metales pesados, porque en el depósito donde van estas sustancias, al calentar estas sustancias que uno inhala en el cigarrillo electrónico, ese depósito está hecho de metal. Que puede tener níquel, puede tener plomo, puede tener aluminio, y ese metal, partículas de ese metal, se libera y se inhala también. Y hay un saborizante muy famoso que es el diacetilo. El diacetilo es el saborizante que se utiliza, por ejemplo, en productos comestibles como la mantequilla, como los caramelos, como los quesos y también en el canguil, en las palomitas de maíz o el famoso canguil, que se usa mucho para darle el sabor a mantequilla del canguil que hacemos en el microondas. Bueno, ese diacetilo se ha relacionado con enfermedad grave a nivel pulmonar, que es el que se llama el pulmón de las palomitas de maíz, y ya vamos a hablar un poco de eso, y se ha demostrado que hay diacetilo en los componentes que tienen los cigarrillos electrónicos. ¿Qué tienen entonces? Propilenglicol y glicerina, que es un humectante que se usa en muchos productos de consumo masivo para la piel, hasta productos de consumo humano. Y esto es lo que genera el vapor, pero esto causa irritación en toda la vía respiratoria. Los cancerígenos que se han demostrado, formaldehído, acroleína, acetaldehído, son cancerígenos, son productos volátiles que están en los cigarrillos electrónicos. Nicotina causa adicción, importante. Diacetilo, ya hablamos, como agente saborizante, relacionado con el bronquiolitis obliterante, y los metales que se liberan porque están en los cartuchos, en los depósitos de los cigarrillos electrónicos. El vapeo como problema de salud pública. Sí es un problema de salud pública y yo les voy a explicar el por qué. Porque han habido internaciones en personas jóvenes, en pacientes jóvenes. Ya en Estados Unidos el 30% de jóvenes que están en los últimos grados de el colegio secundario están utilizando cigarrillos electrónicos. Hay un poder adictivo. Puede ser el inicio de otras adicciones y puede ser el inicio del vínculo con sustancias ilícitas. Porque ya les voy a explicar, hay unos derivados de sustancias ilícitas como es la marihuana que pueden venir diluidos y que se pueden usar dentro de los cigarrillos electrónicos. Vapear es una moda, sí, y que puede ser utilizada y que puede causar problemas de salud pública. Entonces, ya doctores muy reconocidos ya lo hablan, que tienen estos e-liquid, esencias, porque esto pueden conseguir en cualquier mall, desde los vendes, esencias que no huelen tan desagradable como el cigarrillo convencional, pero que pueden causar un daño en los pulmones, irritación severa en las vías respiratorias, bronquiolitis obliterante, que es una condición severa que fibrosa los bronquios y el paciente le cuesta para respirar y tiene problemas severos que pueden llegar hasta comprometer su vida, comprometer la oxigenación, y el paciente puede requerir trasplante pulmonar.
neumotórax, que es el colapso de los pulmones, neumonitis química, inflamación de los pulmones y hasta problemas de otros órganos como la disfunción eréctil. ¿Por qué los jóvenes vapean tanto? Bueno, porque esto es la misma campaña que se utilizó en el siglo pasado hacia los jóvenes para que fumaran, está dirigida ahora a los jóvenes. Pero ¿qué dicen los adolescentes cuando se le pregunta, mire, ¿por qué? ¿Qué sabe usted que tiene el cigarrillo electrónico? Bueno, casi dos terceras partes de los chicos, dos de cada tres, te dicen que tiene solo sabores artificiales. Un 13% nada más dice que tiene nicotina, pero un 13% no sabe, ¿sí? Y un 5,8% preocupante te dice que pueden tener marihuana. Pero cuando la persona, el joven, ¿no? El joven a partir de los 10 años, ya está reportado en muchos estudios, como vemos acá en las gráficas, que están comenzando a tener alguna exposición o algún contacto con formas de tabaquismo, ¿sí? La gran mayoría, miren, de estas 74 jóvenes que forman esta encuesta a partir de los 13 años de edad, ¿no? Y las formas de inicio de consumo, miren lo bien llamativo, la mitad con uso de cachimba, que la cachimba se le llama en otros países, pero es el narguile, que es este dispositivo con que eh, muy común en sitios relacionados con comidas del Oriente Medio, árabes, estas pipas árabes que hay, que posteriormente también podemos dar una charla al respecto, pero el 10,2% de estos chicos que están comenzando a fumar comienzan con los vapeadores. Y principalmente la razón, porque los amigos fuman o porque eran divertidos. Entonces aquí vemos personas que no saben que tienen los cigarrillos electrónicos, que es común que los jóvenes inicien bien adolescentes en edad escolar, en edad de colegio fundamentalmente, y que sea un primer contacto con formas de tabaquismo y que o porque los amigos fuman o porque lo consideran divertido. ¿Qué ven? O sea, ¿qué les hace atractivos a los vapeadores, a los jóvenes? Bueno, el que sean recargables. La marca les gusta mucho, pero el que sean recargables y el que también sean un precio accesible. Entonces ya el hecho de que sean recargables y ya vemos que los últimos vapeadores de última generación son recargables, esto los atrae muchísimo. Pero ¿cuál es el daño que está reportado fundamentalmente a los pulmones que puede ser letal? Por eso hablamos de que es una moda y que puede ser letal. Es el EVALI, el daño pulmonar agudo por el uso de cigarrillos electrónicos. Y el EVALI se empezó a descubrir en los Estados Unidos, alrededor de 2.000 personas, más de 2.000 personas fueron demostrados que hubo daño pulmonar y se relacionó con uso de derivados del cannabis, como lo dice aquí esta noticia, derivados del cannabis, y este derivado del cannabis tenía acetato de vitamina E. La vitamina E, una vitamina de uso de consumo oral, que se demostró que estas partículas de acetato de vitamina E destruían los pulmones de los pacientes y así quedaron los pulmones de estos pacientes. Se parece muchísimo al daño que produce el COVID y una inflamación y una fibrosis de los pulmones que se descubrió en estos pacientes. Muchos de ellos fallecieron. Los que quedaron vivos, por supuesto, tienen muchísimas secuelas pulmonares y algunos han quedado hasta para trasplante pulmonar. Entonces, el EVALI da tos con falta de aire, dolor en el pecho, fiebre con escalofrío, pérdida de peso, náuseas, latidos cardíacos acelerados, y alrededor de un tercio de las personas que tuvieron EVALI, que se descubrió EVALI, en los Estados Unidos y a nivel mundial, necesitaron intubación, respiración mecánica, es decir, se le dañaron muchísimo sus pulmones. El diacetilo, vamos a hablar del diacetilo, es un componente que está en las palomitas de maíz, en el canguil, que
utilizamos en nuestras casas para uso de microondas. Y entonces el diacetilo que está en algunos cigarrillos electrónicos puede producir una enfermedad que se llama bronquiolitis obliterante, ya se las mencioné, que produce una fibrosis a nivel de los bronquios y el paciente tiene muchísima dificultad respiratoria. Aquí tenemos la vitamina E, el acetato de vitamina E como responsable del L-Vali. Ya hemos ido hablando de todo lo peligroso que es el cigarrillo electrónico, que no es inocuo, que que produce daño severo a nivel pulmonar, pero aquí nos vamos a entrar a algo muy importante que es el vehículo para consumir sustancias ilícitas como es el cannabis. Y entonces ya es el primer contacto de nuestros adolescentes, es una forma de contacto ahora de utilizar cannabis, de utilizar marihuana a través de cigarrillos electrónicos. Entonces ya vemos todo lo negativo que puede traer los cigarrillos electrónicos a nuestra salud. ¿Qué pasa con el COVID? Bueno, se ha demostrado que los pacientes que les da COVID y usan vapeadores, aquí está, los fumadores y los vapeadores, son pacientes que les pueden quedar más secuelas de COVID, se les pueden dañar más los pulmones y son pacientes que pueden quedar con síntomas respiratorios después del COVID. ¿Puede el vapeo afectar otros órganos? La respuesta es sí. Ya vimos que puede causar disfunción eréctil, pero produce mucho daño a nivel cardíaco, se ha relacionado con hipertensión arterial, aumento de la presión, aumento de los latidos cardíacos, palpitaciones, arritmias cardíacas, que el corazón no late o late irregular, problemas de circulación, problemas de coágulos sanguíneos, un mayor riesgo de infarto. Las personas que usan cigarrillos electrónicos tienen el doble de riesgo de tener un infarto cardíaco de los que nunca lo han usado. Entonces, mujeres, hombres, jóvenes están utilizando los cigarrillos electrónicos. Aquí vemos uno que se parece muchísimo a una memoria USB, a un pendrive, ¿no? Ya hemos hablado de todo el daño que produce el cigarrillo electrónico. Ya hemos hablado de todos los efectos nocivos y para nosotros como Centro de Investigación Respiratoria nos vemos en el deber de hacer estas charlas a ustedes para notificarles y para informarles. Hay mucho desconocimiento y nosotros como centro especializado en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad respiratoria tenemos el deber de hacerlo. Entonces hemos ya ido viendo todos los efectos, qué tipos hay, cómo están hechos, cómo lo conforman, qué se inhala, qué sustancias hay. Entonces vamos a ir hablando de las conclusiones. Y vamos a concluir primero con que definitivamente es una moda, pero es una moda, aquí vemos a Leonardo DiCaprio con un cigarrillo electrónico. Y es lo mismo que veíamos en la publicidad de cierta marca de cigarrillos, con el vaquero, la persona, todo la publicidad que hay y todo el uso de redes sociales que hay tan poderoso, con una figura tan importante y tan influyente y tan famosa como Leonardo DiCaprio, por supuesto, un chico joven que ve esta foto, dice, bueno, yo quiero ser Leonardo DiCaprio, yo debo usar un cigarrillo electrónico y ser guapo, ser millonario, ser alguien famoso. Por supuesto que este es un mensaje, este es fundamental y es una conclusión. Estamos ante una campaña muy fuerte a nivel publicitario que debemos combatir nosotros. Así como en los aviones, se debería prohibir el uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos. Recién, poco tiempo tenemos en muchos de nuestros países y en nuestro país sobre la prohibición de fumar cigarrillos convencional. Debemos ir más allá, debemos unirnos todos, público general, Ministerio de Salud Pública, para la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos. Y en resumen, no permitas que te vendan humo. ¿Cuál es el mito? ¿Es menos dañino que el cigarrillo convencional? No, aumenta el riesgo de cardiopatías y enfermedades pulmonares. El vapor que produce es inofensivo. No, el líquido se calienta, tiene nicotina, tiene sustancias irritantes y sustancias tóxicas. Evita
en el futuro que seas fumador, o si fumas, evita que dejes de fumar. No, los niños están incrementando el riesgo de seguir fumando y quedarse adictos al cigarrillo o a otras formas de cigarrillo si usan cigarrillos electrónicos. Y los fumadores no están dejando más de fumar, están, siguen dañándose los pulmones al utilizar cigarrillos electrónicos. ¿No es adictivo? Pues resulta que sí es adictivo porque muchos de ellos tienen altas cantidades de nicotina. Hacerles un llamado y reiterarles nuestra posición como Centro de Investigación Respiratorio. Estamos a su disposición, estamos a la orden para cualquier tipo de información al respecto del uso de cigarrillos electrónicos y de todas las patologías respiratorias. Somos un centro de alta tecnología que contamos con todos los estudios para la valoración, el diagnóstico y el tratamiento y el seguimiento del paciente respiratorio. Les doy las gracias, reiterarles dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en la Torre Vitalis 1 del Omni Hospital, en el Mezzanine 3, y en nuestras redes sociales, fundamentalmente Facebook e Instagram, Centro de Investigación CIR. Quedo a la orden para responderle todas sus preguntas, tanto por el chat como por nuestras redes sociales, interactuar y responderle todas sus interrogantes al respecto del tan importante tema del que le acabo de conversar. Muchas gracias.